Querida iglesia, el día de hoy vamos a hablar de un tema escatológico, capítulo 47, episodio final. A propósito, buscando del tema, quiero leer lo que dice la Escritura en la primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 7. Y escuche lo que la palabra de Dios nos dice. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Ponga atención en esto. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Palabra de Dios. Capítulo 47, episodio final. A propósito, porque estamos en la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, verso 7. Siempre en las series da incertidumbre cuando estamos, porque yo lo he hecho, viendo alguna serie que nos llama la atención, y cuando llega el último capítulo, me crea cierta incertidumbre. No quisiera dejar pasar qué va a suceder en ese capítulo, porque además es el episodio final, donde esperamos que algo sorprendente va a suceder, donde esperamos un desenlace que a veces no lo hemos pensado. Y haciendo referencia a eso, venía a mi mente primera de Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Y dije, estamos en el último capítulo de la historia de los gentiles, de la historia de la iglesia. Y estamos a un evento que será extraordinario para la iglesia, pero será catastrófico para el mundo, y se llama el rapto de la iglesia. Y ese es el episodio final. Y en respuesta, querida iglesia, a las preguntas hechas por algunos de los discípulos a Jesús, Él reveló un número de señales que iban a suceder, eventos que iban a suceder. No vamos a tener el tiempo de escudriñarlos, pero si usted acostumbra a tomar nota, quiero invitarle que anote Mateo capítulo 24, Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21. La descripción y la lista que Jesús proporciona con respecto a los eventos que ocurrirán es extraordinaria. Y algunos de ellos ocurrirán en el primer siglo. Algunos aparecerían de manera progresiva durante la era de la iglesia, es decir, en el tiempo que a ti y a mí nos toca vivir. Otros ocurrirán justo antes del rapto de la iglesia. Pero también otros están destinados para cuando el Señor venga con poder y gloria en la segunda venida de Cristo. Estos evangelios narran de una forma extraordinaria los sucesos maravillosos, y es una lectura, hermanos, que si la hacemos con mucho cuidado, el Señor nos está dando cada instante capítulos y capítulos, episodios y eventos que están por suceder, que ya sucedieron y que están destinados para el tiempo de los gentiles. En las epístolas, un número de pasajes describe condiciones que prevalecerán en los últimos tiempos. Hay mucha escritura al respecto. Dice la Biblia que se va a aumentar la maldad en el mundo, y que a consecuencia de eso el amor de muchos se enfriará. Pero teniendo esto en consideración, quiero que me acompañes a ver los episodios, los eventos del último capítulo de la historia. Primero, las señales de su venida. Mateo capítulo 24, verso 7, dice la Escritura: y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Le parece esto algo peculiar, algo familiar? Sí. Hay pestes, enfermedades.
Hay un sinnúmero de situaciones que se están viviendo en el mundo. Hay hambre, hay terremotos en diferentes lugares. Y dice Pedro, mas el fin de todas las cosas se acerca. Las señales de los últimos tiempos, iglesia, son de dos clases. Primero, las señales primarias y luego las señales secundarias. Y las señales primarias son aquellas declaradas de manera explícita en la palabra de Dios, las cuales son necesarias que sucedan y estén sucediendo porque darán lugar a los eventos o a las señales secundarias que son obvias. Eventos que ya están descritos en la palabra de Dios y de los cuales el Señor nos dijo, los apóstoles lo predicaron, los profetas lo anunciaron, porque hay una preparación. No solo se trata de conservar tu vida, no solo se trata de venir a la iglesia y orar, no solo se trata de recibir a Cristo para tener salvación, se trata de la vida eterna. Se trata de la liberación de los momentos y los eventos que la iglesia le tocará vivir, pero de la cual estamos protegidos. Señales de su venida. Los eventos y los sucesos primarios son importantes que acontezcan. Por ejemplo, Apocalipsis dice acerca de la bestia, el anticristo, que causará que todos reciban una marca o un número, sin cual nadie puede comprar ni vender. Y ya estamos en preparativos. Para que esto suceda de acuerdo a lo que dice la Escritura, tienen que haber señales primarias. La ciencia se ha aumentado. La electrónica, los medios, todo pareciera que ya está listo para que entonces de alguna u otra forma se dé un mecanismo para que pudiera ser expedido el sello de la bestia. Mateo capítulo 24, verso 13 dice la Escritura, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas, nuestro Redentor. Nuestro Redentor está cerca. Nuestro Salvador, nuestro Cristo, nuestro abogado está cerca a las puertas. Y cuando la mitad del mundo, que está en manos de gobiernos totalitarios y con la mayoría del resto de la sociedad sujeta a una identificación numérica y los registros computarizados de todas las naciones, las transacciones financieras de manera electrónica, donde ya no hacemos uso del dinero en papel, sino que todo es electrónico, entonces son señales de que está a punto de cumplirse lo que dice la Escritura. Son señales del tiempo y la iglesia no debe dormir. La iglesia debe despertar porque parece que hoy en día muchos están congelados, muchos no han visto las señales, están durmiendo. Por eso dice la Escritura, levántate tú que duermes de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Es tiempo de que la iglesia se levante. Esas deducciones de las señales, iglesia, van concluyendo con la base de los desarrollos modernos, el avance científico, la capacidad militar, las alianzas entre las naciones, las indicaciones legítimas donde están las manecillas del reloj de acuerdo a Daniel, que están avanzando. También tenemos algunas otras señales de su venida. La reunión de Israel en Palestina. Nuestro enfoque como iglesia es ver al pueblo santo de Dios, al pueblo escogido de Dios, a Israel. Tan lejano como en el tiempo de Moisés, iglesia, Dios predijo que Israel, si desobedecía, sería esparcida por todo el mundo, en todas las naciones. Y en Deuteronomio capítulo 28, verso 64, dice la Escritura, y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. También predijo que reuniría a su pueblo. De todas las naciones los traería, los reuniría
para que entonces se vea el poder de Dios. Y el mismo Deuteronomio, en el capítulo 30, verso 3, dice la Escritura: entonces Jehová hará volver a los cautivos y tendrá misericordia de ti. Le habla a Israel, su pueblo Israel, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. La diáspora, la esparción del pueblo, por desobediente, por rebelde, por negarse a buscar a Dios. A pesar de que Dios se mostraba con poder, a pesar de que Dios le hablaba, a pesar de que Dios le dijo: la niña de mis ojos. A pesar de ello, ellos decidieron desobedecer, rebelarse en contra de Dios. Y a pesar de que vieron los prodigios, de que vieron milagros extraordinarios, de que vieron cómo Dios les levantaba y cómo Dios los protegía, ellos decidieron alejarse de Dios. Por eso fueron esparcidos en todas las naciones. Pero la promesa es que Él los volverá a reunir. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando esto esté sucediendo, del cual ya está sucediendo, iglesia, entonces estas son señales de que nuestro Redentor está cerca. Hay otro esparcimiento de Israel, el Israel profetizado, el Israel en el que nosotros necesitamos que Él sea el que nos bendiga. Y quiero invitarte que entre tanto busques Lucas capítulo 21, el verso 24, donde la Escritura nos da una parte importante acerca del esparcimiento de Israel. En este esparcimiento de Israel, donde es profetizado por Jesús en Lucas, dice la Escritura: y caerán Israel a filo de espada en el año 70 después de Cristo, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Preste atención al tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles, el cual Daniel capítulo 2, verso 24 al 45 visualizó en la estatua. El cual también Daniel vio representado por las 4 bestias. El gobierno, donde el mundo sería gobernado por gentiles. Pero además, Daniel capítulo 7, verso 22 dice: hasta que vino el anciano de días, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Pablo recibe una palabra de Dios y utiliza el término tiempos de los gentiles. Y en el capítulo 11 de Romanos, versos 25 al 27, escuche lo que dice la palabra de Dios. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que ha acontecido a Israel, escuche, endurecimiento en parte. Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará a Jacob de la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Gloria a Dios. Puso atención: cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. Iglesia, amigos, hermanos, familias. El 14 de mayo de 1948, los judíos reunidos declararon que una porción de Palestina, del Estado independiente de Israel, esto no se cumpliría específicamente en las profecías respecto a la reunión de Israel, porque la reunión ha sido en incredulidad. Ellos tienen que creer en el Mesías. Pero después de casi 2000 años en la que ellos no estuvieron en su tierra y de que eran excluidos, la existencia de Israel como un Estado bien puede colocar el escenario para un acto final. Es decir, Israel ya está en el mapa mundial. Israel es reconocido como una nación. Israel, el pueblo de Dios, en la que están sucediendo cosas maravillosas, pero este Israel, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron,
Dice la Biblia que este Israel ha sucedido endurecimiento en parte para dar tiempo a nosotros que somos los gentiles. También tenemos tiempos peligrosos que son señales. Pablo describe las condiciones sociales en los postreros días. Dice la segunda carta de Timoteo capítulo 3 versos 1 al 7. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Escuchó? Tiempos peligrosos. ¿Sí o no estamos en tiempos peligrosos? Sí. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Hijos, si eres desobediente a tu padre o a tu mamá, aquí está tu descripción. Y no quiero que seas parte de este mapa que está diciendo la Escritura. Porque dice que serán desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, es decir, incontrolables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargando de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estos siempre están aprendiendo, escucha, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad porque han decidido rebelarse en contra de Dios, aún teniendo el conocimiento. Tiempos peligrosos. Nos está tocando vivir tiempos peligrosos. Estamos en una pandemia en la que todos nos hemos encerrado. Son hambre, pestes, enfermedades, señales de los tiempos. Iglesia, alaba a tu Redentor porque Él se acerca. Por supuesto, tales hombres en esta descripción siempre han estado allí. En toda la historia de la humanidad, lo que describe Pablo, allí han estado siempre. Allí han estado a cada momento, allí han estado a cada instante, pero ¿sabe qué? Cuando estas descripciones se caracterizan en toda una sociedad, cuando estas descripciones de maldad se caracterizan en una sociedad, entonces la condición señala el acercamiento del fin de las cosas. El fin de este mundo está cerca, el fin de este siglo, el fin de esta era. Así que cuando contemplamos esas condiciones de egoísmo, de perversión sexual, de crimen, de violencia, falta de conciencia y rebeldía contra la moralidad de la Biblia, ¿sí o no estamos en una rebeldía contra la moralidad de la Biblia? A la luz de la sociedad, políticos, hombres intelectuales, universitarios, personas que son defensores de la vida, aún así no les importa y van en contra de la moralidad de la Biblia. Está escrito. Entonces, uno a veces se sorprende de muchos eruditos, de muchos conocedores, pero dice la Escritura que es tiempo, que son señales. Por eso los estudiosos de la Biblia están diciendo que estos son tiempos que dan lugar al día del juicio. Hay otra señal, el levantamiento de la Rusia comunista. Ezequiel en sus capítulos describe proféticamente a una nación que vendrán contra Israel cuando sea reunida en su propia tierra. Dice Ezequiel: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog de la tierra Magog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal, y profetiza contra él y di: así ha dicho el Señor Dios, he aquí estoy contra ti, oh Gog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal. Ezequiel capítulo 38, versos 2 y 3. Es bastante claro lo que dice aquí en referencia a Rusia. Mesec es Moscú, Tubal es Tobolsk y Ros es Rusia. Y con la autoridad de un hombre que estudia el hebreo, un conocedor, un teólogo,
con respecto al léxico del hebreo, el doctor Guillermo Genesius, él dice al respecto de Ros, Ezequiel capítulo 38, nombre propio de una nación nórdica, mencionada con Tubal y Mesec, sin duda los rusos, quienes son mencionados por los escritos bizantinos del siglo X bajo el nombre Oiros en griego, habitando el norte de Tauro y descrito por Ibn Folsam, un escritor árabe de la misma era, habitando sobre el río Volga. Rusia se convirtió en una potencia mundial y tiene la meta de conquistar el mundo. Y solamente después de la Primera Guerra Mundial en 1917, el Medio Oriente, querida iglesia, se convirtió en una fuente principal de petróleo. Y Rusia le ha puesto la mira. Las naciones le han puesto la mira, porque es una tierra bendecida, incluyendo a Israel. Por lo tanto, es señal de discordia, señal de lucha, señal en el que va a venir un desenlace. Pero además Israel tiene convenios y es aliada de los Estados Unidos. Por lo tanto, hay una protección. Por lo tanto, hay algo allí que Dios está haciendo y hay un momento específico. Quiero que se quede pensando en esto. Quiero que se quede pensando en esto antes de ver otra señal de los tiempos, y órele a Dios y dígale: Señor, ayúdame a identificar el momento, los tiempos, las sazones, aquellos momentos que la Escritura dice en el que nosotros debemos estar preparados, porque viene un desenlace, querida iglesia, porque vienen un desenlace que están dando lugar que las naciones vayan en contra de Israel. Según el levantamiento de la Rusia comunista, la profecía de Ezequiel, iglesia, Dios enviará fuego para destruir a Rusia, y la derrota será tan completa, será tan masiva y será tan invasor que dejará atrás la cantidad de armas de guerra. Se tomará 7 años deshacerse de ellas. Serán tantos los muertos que le costará a Israel 6 a 7 meses poder enterrarlos. Así que al comienzo de este siglo no había un Estado de Israel, y Rusia no hubiera tenido motivos para invadir Palestina. Pero el día de hoy, el surgimiento de la Rusia comunista moderna y el establecimiento del Estado de Israel ya en el mapa mundial hace posible que las circunstancias necesarias para que el cumplimiento de la profecía de Ezequiel pueda ocurrir en los últimos días. Estas son las señales de los tiempos. También tenemos otras señales, aparte del levantamiento de la China comunista, lo cual sucederá exactamente igual que con el levantamiento de Rusia comunista. Pero quiero tocar los otros puntos: el armamento y potencial moderno de guerra. Poco antes del regreso de Jesús, amigos, iglesia, cuando Jesús venga para reclamar a su reino, para reclamar a su iglesia, la tierra será el escenario de la más grande batalla cual nunca la ha habido jamás. Y es la batalla del Armagedón. Estamos en el último capítulo. Nos toca vivir el tiempo de los gentiles. Será un conflicto final de esta dispensación. Al comienzo de este siglo era difícil concebir que se diera tal guerra, pero el aumento de la ciencia, las guerras atómicas, las guerras nucleares, todo lo que ha sucedido con la invención de las armas, el poder destructivo que actualmente tienen y que han sido comprobados, están dando lugar a una guerra sin precedentes, la última guerra, la que causará destrucción a toda la humanidad. Por eso, en este sentido, el potencial moderno de guerra es una señal de los últimos días, porque solamente la venida de Jesús puede evitar la destrucción. Necesitamos que Jesús venga para que nos salve de nosotros mismos, porque hemos perdido todo conocimiento. El hombre se ha perdido y necesita la intervención de Dios, y está por suceder una batalla cual nunca la ha habido jamás,
la batalla del Armagedón. Armamentos y potenciales modernos de guerra. Viene también otra señal, el progreso en el transporte y la ciencia. La profecía de Daniel está registrada en el libro donde dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia, escucha, se aumentará. Daniel capítulo 12, verso 4. El tiempo del fin haría una notable aceleración del progreso en el transporte y la ciencia. La ciencia ha avanzado, el transporte ha avanzado. Personas pueden estar el día de hoy aquí y luego del otro lado del mundo a través del avance científico, a través del avance del transporte. Hoy viajeros recorren continentes en aviones, en jet, en cuestión de horas, y en viaje espacial, de los cuales ya se están reservando los lugares. El incremento en el conocimiento ha sido igualmente espectacular. Los científicos de hoy han partido el átomo, han desarrollado el poder atómico, explorado genes humanos, viajado a la luna, han fotografiado los demás planetas del mundo, los cuales no podíamos nosotros ver. Hay distancias, hermanos, que ya son cercanas a través de la tecnología. El uso de las computadoras. Esto, hermanos, nos está llevando a solamente buscar en la sociedad señales y condiciones que son claras ante un evento inminente. Un único evento que tú y yo como iglesia esperamos. Un único evento al que la iglesia le llama, y esto precisamente es el episodio final, el rapto de la iglesia. El desenlace final. Y este episodio final puede acontecer en cualquier momento. Puede suceder en cualquier circunstancia. Jesús dijo: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La promesa en Juan capítulo 14, verso 3. Pero también el apóstol Pablo escribió: los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Jesús habló también de la gran tribulación. Mateo capítulo 24, verso 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Hermanos, la gran tribulación descrita en el libro de Apocalipsis, donde la Escritura nos dice que será causada por Satanás mediante la acción de un llamado variante, la bestia en Apocalipsis, el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición y el cuerno pequeño. La gran tribulación será concluida por la batalla de Armagedón y la revelación de Jesús como nuestro Rey de Reyes, quien vendrá con sus ejércitos, con los santos, sobre la bestia y sus seguidores. La gran tribulación es seguida por el reino milenial y por todos aquellos del juicio final, y además por el estado eterno. Apocalipsis capítulo 20, Apocalipsis capítulo 19 nos describen todos estos acontecimientos. La pregunta sería: ¿cuál de estos eventos ocurrirá primero? ¿Será la venida de Jesús o la revelación del anticristo? Si la Biblia ha de ser tomada en un sentido natural, parece que el primer evento, iglesia, que sin duda alguna así es, en un sentido primordial, es el que todo creyente espera en la esperanza bienaventurada, el rapto de la iglesia. No estamos esperando más señales. Estas señales son, sí, para el mundo, pero hay señales para la iglesia. Y lo que dice la Biblia al respecto es: estas señales son para que prepares tu corazón, para que prepares tu familia, para que no te confíes, porque viene un desenlace para el pueblo de Dios, para los salvos, para los que son lavados con la sangre preciosa de Jesucristo. Viene un desenlace que se llama el rapto de la iglesia.
un momento que será sorprendente, maravilloso, del cual por eso estamos aquí. Por eso estamos sirviendo al Señor. Por eso vale la pena servir al Señor, porque no es nada más llegar a la iglesia. Es prepararnos para el día extraordinario en el que seremos arrebatados, dice la Escritura. La Escritura dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, lo dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 15, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron o a los que murieron, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, está hablando el Espíritu, a los que estamos vivos, a ti y a mí. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos juntos con el Señor. ¿No se alegra su corazón escuchar que seremos arrebatados? ¿O le da miedo, le da temor porque no está viviendo una vida de santidad, porque no se está preparando, porque se está confiando, porque se ha ido a todas las acciones del mundo, porque ha dejado a Dios pensando que Él retarda su promesa? Déjeme decirle que no, la Escritura dice que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, hay que prepararnos, iglesia. Pablo también habla en la primera carta de Corintios del nuevo rapto de la iglesia, junto con la resurrección corporal de los creyentes. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahí está la promesa. Por eso vale la pena servir al Señor, por eso vale la pena estar preparados, por eso vale la pena estar orando, estarse consagrando, porque estos tiempos son de pruebas. Estos tiempos no es para que te quedes solo en tu casa, es tiempo de crecer, es tiempo de buscar a Dios. Levántate tú que duermes, dice la Escritura. Y estoy hablando a la iglesia de Dios, incluye jóvenes, incluye niños, incluye adultos, incluye aquellos que tienen mucho tiempo. No es garantía los años en iglesia, no es garantía el tiempo, es garantía la búsqueda, la fe, la consagración a Dios. Hay mucho más que decir, pero quiero cerrar esta parte que es tan maravillosa. Los escritos de Pablo muestran con mucha claridad un rapto. Un momento en el que el mundo no está preparado, pero que nosotros sí debemos estar preparados, porque el Señor dejó las señales para que la iglesia esté preparada. Todos los evangélicos, todos los creyentes en Cristo Jesús, todos los que confían en el Señor como Redentor y único y suficiente Salvador, están de acuerdo que ocurrirá este rapto. No sabemos el momento, porque aún Jesús dijo, ni aún los ángeles del cielo lo saben. Nadie lo sabe, pero debemos estar preparados, porque estará uno en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Porque estarán dos moliendo, uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos en su trabajo, uno será tomado y el otro será dejado. Hermano, hermana, ¿serás tú de los que serás tomado? ¿Seremos nosotros de los que seremos tomados? Necesitas prepararte, necesitas buscar a Dios con fervor y con amor. Necesitamos buscar a Dios porque se acerca el tiempo del fin. La respuesta del rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo fue conectada por Jesús con ambas ordenanzas a la iglesia. A los apóstoles se les ordenó hacer discípulos. A nosotros se nos ordena hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles con certeza. Y Jesús dijo
Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Urge predicar el evangelio. Urge que tú te levantes. No hay tiempo de desánimo. No hay tiempo de decaer. No hay tiempo de nada, porque el regocijo está en que seremos levantados por el Señor. Y si Él decide llevarme antes de tiempo, antes del rapto, gloriosa promesa de Dios. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gloriosa promesa de Dios. Así que Jesús dijo todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esa esperanza del rapto, esa esperanza de la segunda venida de Jesús provee la motivación para una vida cristiana práctica. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 verso 12, para amor fraternal. Debemos amarnos y procurar el amor, porque el que es nacido de Dios ama, y todo aquel que no ama no es nacido de Dios, porque Dios es amor, dice la Biblia. Aquí está la esperanza, la motivación para que tú y yo permanezcamos firmes, el amor fraternal, para santidad, buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie puede ver al Señor. Yo te invito a que empieces a lavar tus vestidos, que empieces a lavar tu ropaje. Si está manchado, empieza a pedir perdón. Quítate la mancha del pecado con la sangre de Jesucristo. Porque Él viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas. Viene por la esposa ataviada de blanco, resplandeciente. Y tú y yo necesitamos buscar a Dios en santidad. Otra motivación por la que debemos esperar a Jesús en el rapto de la iglesia y para su segunda venida es congregarnos con fidelidad para la adoración. No dejarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. En este momento muchos decidieron quedarse dormidos. En este momento muchos, aunque tienen el dispositivo, aunque tienen acceso a internet, no tienen tiempo para Dios. Pero sabe, Jesús dijo, en casa uno será tomado y otro será dejado. Y el que está durmiendo, lo más seguro es que se va a quedar. El que no tiene tiempo para Dios, el que no tiene tiempo para orar, el que no tiene tiempo para escuchar a Jesús, lo más seguro es que se va a quedar. Dios nos prepare, Dios te ayude a llamar a tu corazón, a tu espíritu, para que te levantes en el nombre de Jesús. Hay otra motivación para la fidelidad en el servicio cristiano. Si Dios te salvó, si Dios te ha dado la vida eterna, tienes que servirle. Admiro a los hermanos que están conmigo, los hermanos que han estado en estos momentos de pandemia sirviendo al Señor, exponiéndose, sí, pero alguien tiene que asegurar la transmisión. Alguien tiene que hacer que la transmisión llegue hasta tu hogar. Pero ¿sabes qué? Si por servir a Cristo pierdo la vida, la Escritura dice que la habré ganado. Pero si por rehusarme servir a Cristo pierdo la vida, dice la Escritura que la habrás perdido y no la habrás ganado. Así que si el Señor te dio dones, pon a servirlo. Ponte a evangelizar, ponte a hacer algo en favor de la iglesia. Hay otra motivación para una continua pasión por las almas. Predica el evangelio. Prediquemos el evangelio antes y fuera de tiempo. Y no importa, dice la Biblia, que forcemos a entrar a aquellos que no quieren, porque es tiempo peligroso, porque vienen momentos difíciles para el mundo. Y finalmente, iglesia, por la consolación en tiempos de aflicción. Vienen momentos difíciles. Vienen momentos difíciles. La promesa de Dios es que estará con nosotros. Vendrán pandemias, vendrán enfermedades, vendrán guerras, vendrán persecución para la iglesia. Y tenemos que ser probados. Pero en la gran tribulación dice la Biblia que Él nos va a librar. Porque cuando viene la gran tribulación diseñada por Satanás, la iglesia será arrebatada. Hay algo que está deteniendo al anticristo, al falso profeta, al engañador, y es el Espíritu Santo que está en la iglesia.
Y mientras el Espíritu Santo esté en la iglesia, en este mundo, el hombre de pecado no se manifiesta. Pero una vez que la iglesia se vaya, entonces se va a manifestar el hombre de pecado. No hay tiempo de perder el tiempo. Un teólogo dijo, y me dejó pensando, aquellos que estuvieron en una iglesia, aquellos que recibieron a Cristo como su Señor y Salvador y se alejaron y dijeron, bueno, tendré el tiempo de volver a Él, y Él viniere en el rapto de la iglesia y tú te quedares. Escuche, no pienses que vas a tener salvación en la gran tribulación, porque aquel que se te presentó en la era de los gentiles y lo rechazaste, ya no habrá salvación para aquellos, porque una ocasión solamente se sacrificó Cristo, 2 veces ya no hay sacrificio por el pecado. Quiero que oremos, iglesia. El rapto de la iglesia y la segunda venida es tan importante para nosotros. La novia de Cristo, tú y yo, será llamada a una esperanza bienaventurada. Aguardando la esperanza, dice Tito, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Jeremías capítulo 2, verso 19 dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Y Hebreos capítulo 10, verso 38, mas el justo vivirá por fe, y si el justo retrocediere, no agradará a mi alma. Qué dura es la palabra de Dios. Por eso dice la Escritura, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Nuestro Dios vive. Nuestro Dios es eterno. No estamos solos en este mundo. Jesús nos llamó porque Él nos quiere salvar del pecado. Él nos quiere salvar del mundo, pero Él nos quiere salvar de la gran tribulación. Ciertamente dice la Biblia, en el mundo tendréis aflicciones, pero cobren ánimo, porque yo, dijo Jesús, he vencido al mundo. Cierra tus ojos. Si tienes que pedirle perdón al Señor, dile, perdóname, Señor. Si tienes que restaurar a tu familia, es tiempo de restaurar a tu familia. Fuerza a entrar a aquellos que no quieren. Si eres el padre de familia, si eres la madre de familia, fuerza a entrarlos, porque es la salvación de tus hijos, es la salvación de tu esposo, la salvación de tu esposa, es la salvación de la vida eterna, la salvación ante la gran tribulación, la cual no queremos pasar, y la iglesia no pasará por ella. Oramos en el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos a estar preparados, Señor. Ayúdanos a limpiarnos, a lavarnos. Perdona los pecados, Señor, de tu iglesia. Si estamos dormidos, Señor, despiértanos, Espíritu Santo. Hablo al corazón triste, al corazón acongojado, al corazón desanimado. No hay tiempo de desanimarte. Busca a Dios. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el hombre impío sus caminos, el hombre inicuo deje sus pensamientos y conviértase a Jehová, el cual es amoroso y misericordioso para perdonarnos. Señor, ayúdanos a prepararnos como iglesia, a tener la motivación a través de la oración. Preparémonos, no estemos durmiendo. El Señor está tocando a la iglesia en estos momentos de angustia del mundo. No nos alegramos, pero sí nos entristecemos por aquellos que están muriendo sin Cristo, por aquellas familias que están necesitadas. La iglesia necesita despertar, la iglesia necesita tomar el poder de Dios, la iglesia necesita creer en el poder del Evangelio para que se predique el Evangelio a todas las naciones. La iglesia necesita tomar la posición y volver a las sendas antiguas. La oración, el ayuno, la fidelidad, la consagración constante a Dios, porque viene un momento glorioso y maravilloso en el cual Dios nos está preparando y se llama el rapto de la iglesia.
Dile: quiero estar preparado en el rapto de la iglesia, Señor. No me quiero quedar. Cuando tú vengas, esa descripción de que 2 estarán en el campo, 2 estarán en la ciudad, estarán en su trabajo, estarán con su familia, y uno será tomado y otro será dejado. Yo quiero ser de los que tú tomes. Yo quiero ser de los que me voy contigo, Señor, desde ahora y para siempre. Prometo vivir una vida de santidad y una vida consagrada a ti. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu pueblo desde ahora y para siempre. Amén.